diciembre, Madrid recibe la 25ª Cumbre del Clima organizada por Naciones Unidas. La COP25 abre sus puertas. Las negociaciones internacionales sobre cambio climático tienen su origen en un acuerdo alcanzado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que se celebró en 1992 y entró en vigor en 1994 con el objetivo inicial de estabilización de la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Hasta la fecha se han celebrado 24 conferencias de las partes, COP por sus siglas en inglés, la primera en Berlín en 1995, COP1, y la más reciente en 2018 en Katowice, Polonia. La COP reúne a todas las partes de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. 196 países, más la Unión Europea, forman parte de un encuentro que marca las actuaciones y negociaciones en materia de lucha contra el cambio climático. La de este año será la número 25. Madrid acogerá a más de 25.000 personas que de una manera u otra tienen relación con la COP. Los protagonistas de esta reunión son primero las delegaciones de los países, encabezadas normalmente por los ministros de Medio Ambiente, y en algunas ocasiones participan también los jefes de Estado o de Gobierno. Después, el personal de Naciones Unidas, que es el órgano responsable de la organización de la cumbre. Y finalmente, una parte fundamental de estas reuniones son los observadores repartidos en varios grupos. Representantes de empresas e industria, ONGs ambientales, agrupaciones de investigadores y ONGs independientes, sindicatos y finalmente otros grupos como jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, gobiernos locales, granjeros y organizaciones intergubernamentales. Madrid no fue la ciudad inicialmente elegida para la celebración de la cumbre de este año. Chile era el país anfitrión, pero debido a la situación social y política se ha decidido trasladar la cumbre a España, aunque el país andino ostente la presidencia. La cumbre comenzará las sesiones de trabajo el día 2 de diciembre y se prolongará hasta el 13. Los últimos días son a los que está previsto que acudan los primeros mandatarios del mundo. Con la mirada puesta en la entrada en operación del Acuerdo de París, la Cumbre de Madrid tiene como objetivo prioritario finalizar las reglas de funcionamiento de este acuerdo que se aprobaron en la Cumbre de 2018 en Polonia. Tras la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el año 92, los dos resultados más importantes de la negociación internacional alcanzados en materia de cambio climático han sido el Protocolo de Kioto, COP3, y el Acuerdo de París, COP21. El Acuerdo de París es el primer acuerdo universal y vinculante y constituye un hito histórico en la lucha contra el cambio climático. El objetivo principal del Acuerdo de París es evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5 grados centígrados. Además, se establece la necesidad de conseguir la neutralidad de las emisiones, es decir, un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo. Tras el Acuerdo de París se cambia la forma de luchar contra el cambio climático y se establece una responsabilidad más compartida entre todos. Pero los científicos han ratificado que los planes establecidos no son suficientes y que hay que incrementar la ambición. Para poder alcanzar esos objetivos, las empresas y la industria juegan un papel fundamental. Endesa y Enel, absolutamente alineadas con la lucha contra el cambio climático, serán protagonistas de la COP25. La compañía tiene el propósito de realizar importantes inversiones para conseguir una generación libre de emisiones y trasladar la energía limpia a toda la sociedad.